Magistrado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Recordarle que tiene 5 minutos de posición libre. Si no puede concluir en 5 minutos, tiene 2 minutos adicionales. Concluidos los 7 minutos, entonces pasamos a la ronda de preguntas de parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El tiempo comienza a correr, tiene el derecho a la palabra. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Mi nombre es Domingo Gil. Para no abrumarlos mucho, voy a ser muy breve en cuanto a mi presentación se refiere. Soy egresado de la Universidad Católica Madre Maestra en el año 1978, con mención cum laude. Por una beca fui a estudiar a Francia, donde obtuve un doctorado. Soy doctor en Derecho Social, es decir, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en la Universidad de Estrasburgo, Francia. En octubre de 1982 presenté mi tesis. Allí también obtuve un diplomado en Derecho Comparado. También he obtenido 2 maestrías, una en Protección de los Derechos Fundamentales en Alcalá de Henares. Tengo una maestría en Derecho Constitucional, un título dual, Universidad Católica Madre Maestra y Universidad de Castilla-La Mancha. He sido profesor de la Madre Maestra del año 1983, específicamente desde enero del año 1983 hasta la fecha. He sido profesor de Derecho Romano, de Derecho Laboral, que es mi especialidad, pero en la actualidad soy profesor de Derecho Constitucional. En la maestría de Derecho Constitucional, precisamente en ese semestre, en este periodo académico, enseño la asignatura Interpretación Constitucional, también las garantías constitucionales de debido proceso, que fuera del derecho laboral creo que es mi especialidad, si puedo llamar que tengo una especialidad en Derecho Constitucional. También la constitucionalización de derecho civil, de proceso civil. He sido también profesor en UNIBE en 2 ocasiones, en la asignatura precisamente de debido proceso, por invitación en la UAS, también en esa materia, debido proceso. Junto a varios magistrados, preparé el primer programa de Derecho Constitucional de la Escuela de la Magistratura, por lo menos la primera plataforma. Participé también en el primer libro que editó la Escuela de la Magistratura en Garantías Constitucionales en el año 2000. Fui en el 78, antes de ir a Francia, fiscalizador en Licey. Soy uno de los 9 miembros del anuario del Consejo Editorial del Anuario del Tribunal Constitucional, que es la publicación científica, como ustedes saben, de ese órgano. Y en la actualidad, y desde el año 1992, soy juez de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago. Ingresé a la judicatura, por lo tanto, como juez de corte y me mantengo en ese mismo puesto desde el año 1992. Es decir, que tengo ya 26 años siendo juez de la judicatura. Estoy a vuestra disposición. Gracias, magistrado. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Magistrado Soto. Buenas tardes, Domingo. Sí, buenas tardes. A usted se le puede decir lo mismo que le dijo el magistrado Subero Isa al magistrado Cruzeta cuando se presentó en el 2011. Me lo dijo a mí también. ¿A usted también se lo dijo? También me lo dijo. Yo también se lo repetiría ahora, pero lo ampliaría. Con usted tenemos frente a nosotros a una persona que se puede considerar de los nuevos sabios del derecho. No tan nuevo, pero un sabio del derecho. Se le puede preguntarle toda la materia y eso es que bueno, un orgullo para el Poder Judicial. Bueno. Me gustaría, Domingo, que nos desarrollara un poco el tema de los derechos colectivos desde el punto de vista del ámbito del derecho laboral, ya que no se usa mucho esa figura de cadencia de los sindicatos, de las agrupaciones laborales. Me gustaría que usted nos desarrolle un poco ese tema desde el punto de vista académico amplio y viéndolo básicamente con los derechos colectivos que puedan interponer las asociaciones y demás. Bueno, 2 situaciones podemos decir se dan. En primer lugar, el sindicato es una asociación de tipo particular.
Y entre los derechos fundamentales de la OIT hay dos convenios fundamentales, que son el convenio 87 y 98, como usted sabe, y ahí está establecido como un derecho fundamental la libertad sindical, que ha recogido el constituyente dominicano desde hace muchos años, estableciendo como una garantía fundamental, como un derecho fundamental la libertad sindical. Por lo tanto, el sindicato, en tanto que asociación de tipo particular, vamos a decir, es el instrumento que sirve a los trabajadores para organizarse sindicalmente, y eso ha dado pie a que se reconozca una serie de prerrogativas a favor de los trabajadores de los sindicatos. Bueno, sobre eso se podría hablar muchísimo, de la formación del sindicato, desde su nacimiento, el hecho de que el derecho del trabajo es un derecho de orden público, que ha sido asumido incluso como una especie de estandarte para establecer el equilibrio social. Bueno, sobre eso se podría hablar mucho. Hay un libro famoso de un autor francés, Georges Lefranc, que trata mucho, y que el sindicato se forma precisamente cuando existe un desequilibrio entre la fuerza de trabajo y entre los medios de producción. En ese sentido, podemos decir que es un derecho colectivo de tipo especial. Pero además el derecho a la libre asociación, que está garantizado por la Constitución. Bueno, lo primero es que eso forma parte de los derechos reconocidos a los trabajadores en el artículo 62 de la Constitución. Y forma parte también del derecho que está reconocido a toda persona de asociarse libremente como derecho de asociación. Pero además, el derecho de asociación de los trabajadores está reconocido por pactos internacionales. Nosotros somos signatarios de pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, donde está también reconocido el derecho de asociación de los trabajadores como derecho colectivo de ellos y como instrumento de lucha para las reivindicaciones sociales. Y en otros instrumentos está reconocido en el Pacto de San José, o sea, el convenio, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, en las declaraciones universales. Y yo digo, incluso, en una tesis que he levantado, la teoría de los derechos implícitos conlleva a ensanchar el cuerpo de derechos establecidos en la Constitución, el catálogo de derechos a partir del artículo 37, y digo que por el artículo 74 de la Constitución permite que mediante la teoría de los derechos implícitos se puedan sumar derechos a la Constitución que no están explícitamente establecidos. Como sabemos, eso viene de una tradición ya larga, del año 1924 en la Constitución nuestra. Por lo tanto, todos los instrumentos de ese punto de vista que establezcan derechos colectivos de los trabajadores o de las personas ingresan o forman parte por esa teoría de los derechos implícitos de nuestra Constitución. Por lo tanto, y yo diría incluso el artículo 123 de la Constitución de Querétaro, de México, o cualquier otra disposición, que los derechos de igual naturaleza, y eso es un derecho de igual naturaleza, lo que están establecidos en cuanto a la libertad de asociación, el derecho de asociación y la libertad sindical que consagran esos instrumentos, evidentemente que en ese sentido es un derecho colectivo de carácter fundamental, por una doble vía o por una triple vía. Primero, por el derecho de asociación que establece la Constitución. Segundo, por derecho específico de asociación sindical que establece el artículo 62. Y en tercera parte, por vía de los derechos implícitos. Y eso hace que muchos instrumentos internacionales que reconocen los derechos colectivos como derechos fundamentales ingresen a nuestra Constitución por esa vía. Esa sería la respuesta general que yo podría darle, magistrado. Gracias. ¿Alguien más por aquí? Si no, va por aquí. Vamos en orden. Camacho. Honorable magistrado, de ser usted ¿qué haría usted para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos al momento de ser vulnerados los mismos? Sabiendo que un juez, su razón fundamental es administrar la justicia. Yo pienso que, bueno, si leemos a la letra, a la simple letra, el artículo 184 de la Constitución, nos damos fácilmente cuenta de que tiene
un triple propósito, y uno de esos propósitos precisamente es la preservación de los derechos fundamentales. El compromiso no solamente de los jueces del Tribunal Constitucional, sino de todo juez de la República, incluso de los poderes públicos, de todos los poderes públicos, del Poder Ejecutivo, del señor Presidente de la República, es un compromisario, debe ser un compromisario de la defensa de los derechos fundamentales. El Congreso de la República, vale decir el Senado, vale decir la Cámara de Diputados, y evidentemente los jueces del Tribunal Constitucional con mucha mayor razón. La labor fundamental, la razón de ser del Tribunal Constitucional es la preservación de la supremacía de la Constitución, la preservación del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Y el compromiso de todo juez que llegue al Tribunal Constitucional evidentemente será la de ser guardián de la Constitución. Eso es una discusión ya muy vieja que se hizo. ¿Quién sería el guardián de la Constitución? Bueno, hay un debate famoso entre dos grandes juristas alemanes, Hans Kelsen y Carl Schmitt. Se estableció que un órgano de este tipo sería el guardián de la Constitución, y cada juez debe ser compromisario de ese cuerpo, de ese órgano, como lo llaman en algunos lugares, de la defensa de los derechos fundamentales. Evidentemente que un juez, cuando llega allí, tiene como principal estandarte, como principal divisa, compromiso, objetivo, finalidad, la defensa de los derechos fundamentales, como consecución, como consecuencia de la supremacía de la Constitución de la República, que establece, fíjense, como finalidad esencial del Estado, la preservación de los derechos fundamentales conforme al artículo 8. Gracias. Senador Paliza. Muy buenas tardes, magistrado. Buenas Gil. tardes. Quisiera, no es usual, pero cualquier argumento que uno puede esbozar aquí a favor de un postulante, pero me uno a la intervención del magistrado Soto en relación a su hoja de vida y a su desempeño como catedrático y demás. Sé que uno de los grandes retos que se enfrenta el juez usualmente es cómo mantener o cómo cuidar el fino hilo que existe o balance que debe existir entre interpretar normas para adaptarlas a una sociedad en pleno movimiento y la separación de poderes, así como también interpretar en oportunidad normas contrapuestas. La Constitución parecería a la vista de algunos estudiosos que tienen elementos que puedan contradecirse. En su desempeño como juez, ¿cómo armoniza lo primero? Y segundo, ¿cuáles son las herramientas o cuáles son las visiones que usted usualmente utiliza en su despacho para poder armonizar entre normas que están en contraposición? Son dos preguntas. Bueno, la pregunta ha sido una de esas grandes preguntas del derecho. Me ha tocado mucho discutir en aula esta discusión. Primero, cuando se contraponen, y eso le ocurre a un juez, incluso a mi compañera Javiera García le hicieron una pregunta parecida. Cuando se contraponen principios, se da la pregunta de cómo se resuelve un conflicto entre principios. Y eso le ocurre a un juez. Por ejemplo, cuando se presenta un conflicto entre, por ejemplo, la libertad de empresa de un empleador y el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicato, ¿cómo resolvería el juez esa discusión, ese conflicto entre principios que el Tribunal Constitucional Federal Alemán llama conflicto entre valores, no es un conflicto entre principios? La teoría de la ponderación, que ha sido muy discutida entre los autores famosos, qué sé yo, Prieto Sanchís, Guastini, y fundamentalmente hay una teoría famosa de un autor alemán, Robert Alexis, que todos conocemos, en que él hace una propuesta y crea una fórmula llamada fórmula del peso, donde contrapone los principios, y eso, bueno, sobre eso tendría yo mucho que decir. Lo fundamental es la discusión que se establece entre cómo solucionar conflictos entre principios. Y es un asunto de precedencia, y él establece, incluso Robert Alexis, que tiene una propuesta, la llamada fórmula de peso, principio, por ejemplo, el principio P1 con el principio P2, conflicto, las situaciones específicas van a resolver. El juez, en definitiva,
resuelve conflictos en base a la teoría de la ponderación, pondera lo que solucionaría el conflicto. Si se trata de reglas, y eso es lo que comúnmente conoce un juez cuando son conflictos entre reglas, la doctrina ha dicho, y eso es lo que ocurre en la práctica, se elimina una de las reglas. No se anula una regla, se elimina una de las dos, o se establece una excepción con relación a una de las reglas. Y esa es la diferencia precisamente entre conflictos entre reglas o entre conflictos entre principios. Si es una discusión entre conflictos y reglas, la solución es que se busca la solución específica que ha dado al conflicto una regla específica, porque el conflicto es, como dice el mismo Robert Alexis, un mandato de optimización que tendría que tener una regla de aplicación específica. Pero lo que normalmente hace un juez es ponderar la aplicación, yo digo, de reglas, aún sea de reglas o de principios, para dar la solución al caso. Cuando a mí se me presenta un conflicto, por ejemplo, entre si una ruptura de un contrato de trabajo se debe a un despido, a un desastre, yo pondero sobre la situación que se presenta, que eso es lo que ha habido. Hay una ponderación necesaria. Y por eso es que yo digo que no solamente hay ponderación con relación a los principios, sino que hay también ponderación con relación a las reglas. Eso es una primera, vamos a decir, una primera aproximación que debe hacer el juez a la solución de un caso. Porque la regla, que da soluciones finitas a una situación, debe dar soluciones, que es una situación específica, debe dar soluciones a situaciones infinitas. Y como dice Kelsen, se toma la regla, se hace una labor de subsunción para tratar de aplicar y dar solución al caso específico en base a una regla que es general, que esa es la labor que hace normalmente un juez. ¿Cómo resolver un caso con una regla que es general, aplicando una regla que es de manera general a situaciones específicas? Bueno, una labor de subsunción tratando de ajustar al caso la regla que el juez entiende que le da solución. Sobre eso podríamos hablar mucho más, porque luego vienen las valoraciones que hace el juez. Yo creo que los pasos son fundamentalmente tres. En primer lugar, hay una labor de selección de la norma que solucione el caso. En segundo lugar, una labor de interpretación de la norma ya escogida. Y luego que el juez entiende que ese caso o esa norma le da solución conforme a la interpretación que él ha hecho, debe motivar la sentencia. Y la motivación no es más que la justificación de la decisión que el juez ha tomado con relación a ese caso. Es un tema de nunca acabar, porque es un tema de mucha discusión y yo podría pasarme aquí, qué sé yo, mucho tiempo, porque incluso esa es parte de mi, vamos a decir, de mi especialidad, sí podríamos decir, pero lo que fundamentalmente hace el juez es una labor de ponderación, no solamente para escoger la ley, la norma o el principio que se aplica, sino también para decidir, en base a la interpretación que haga del caso, cómo ese caso resuelve, cómo esa norma resuelve el caso que se le ha presentado. Gracias. Nos queda una pregunta de la diputada Castillo, que esperamos que pueda responderla de manera breve, porque el tiempo se acabó. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Domingo Antonio Gil. Las sociedades capitalistas, en uno de esos elementos en que fundamenta su éxito, el éxito de una gestión económica, es el crecimiento económico. Esto que debe estar acompañado al desarrollo humano en una relación directamente proporcional en lo máximamente esperado por todos y todas. Estaría también consignado en la Constitución de la República. Y en este sentido nosotros le haremos esta pregunta. ¿Cuál es la orientación y fundamento del régimen económico establecido en la Constitución de la República, que habla precisamente de la distribución de la riqueza? ¿Y quién es el titular de estos derechos sociales? Bueno, el titular de los derechos reconocidos en la Constitución es fundamentalmente el pueblo dominicano. Yo creo que nosotros somos una sociedad capitalista de participación abierta y que en consecuencia lo que procura tanto la Constitución como específicamente el Código de Trabajo es conciliar los intereses entre empleadores y trabajadores para poder
y conciliar los intereses, los valores vamos a decir, los valores en juego, a fin de permitir el desarrollo de una sociedad capitalista como la nuestra, sobre la base fundamentalmente de la conciliación entre el capital y el trabajo. Yo entiendo que incluso el derecho de trabajo como doctrina tiene la explicación de que es un derecho de concesiones. Necesariamente para poder mantenerse el statu quo tiene que haber una concesión de capital hacia las reglas o las ventajas que persigue el trabajo. Y a eso se agregan, bueno, los sectores que no pertenecen a esos dos sectores. Hay, qué sé yo, la mano de obra que pertenece al sector informal, que no vende su fuerza de trabajo, no vende su fuerza de trabajo de capital. Yo pienso que en una sociedad capitalista como la nuestra, lo que hay es una simbiosis, somos una sociedad heterogénea donde confluyen todos los intereses y la sociedad dominicana es abierta a esos intereses y evidentemente que conforme a ello se ha creado una especie de criterio específico sobre una valoración específica que nosotros tenemos con relación a lo que es nuestra sociedad, que es una sociedad capitalista plural, abierta, de participación plena de los sectores, todos los sectores que confluyen en la sociedad dominicana. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Les deseamos mucha suerte.